Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La seguridad, o mejor dicho, la inseguridad ocupa un lugar predominante en la preocupación ciudadana en Ecuador. No solo son las cifras de asesinatos, sicariatos, robos, secuestros y asaltos, que ya de sí es un problema mayor. También está la respuesta oficial sobre este tema. Hasta ahora no se observa de qué manera el ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso de dotar de 1.200 millones de dólares para la seguridad se ha hecho real, ha sido efectiva en la vida cotidiana de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Pero lo más preocupante es que el gobierno de este país, de Ecuador, el señor Guillermo Lasso, está atado a una estrategia de lucha contra la violencia, a una agenda estadounidense. Eso es lo que dicen los expertos, que no da resultados, todo lo contrario. De esto queremos conversar con la experta en estos temas, Carolina Andrade. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Hola Orlando, buenos días. Buenos días con todos los que nos escuchan y nos miran. Gracias por atender esta invitación. ¿De qué manera todo lo que estamos viviendo en el Ecuador, este nivel de inseguridad, responde a una falta de estrategia o es que es la acumulación de otros problemas? Bueno, creo que hay varios elementos en eso. Recién Naciones Unidas sacó su último informe sobre la droga y el delito y veíamos ahí que en plena pandemia ha continuado a aumentar la productividad y la producción de cocaína en los países productores, principalmente Colombia y Perú. Y hay un elemento diferenciador, que es que existe mayor producción en la misma superficie. Quiere decir que están mejorando el rendimiento de la producción de la cocaína en Colombia, y aumenta obviamente el flujo que existe en los países, en este caso en Ecuador, lo que genera una mayor tensión, una mayor disputa por controlar las rutas, por poder ponerlo en los mercados internacionales, pero también para manejar los flujos financieros ilícitos que están justamente vinculados a esta actividad. Y si esto es así, ¿por qué el narcotráfico se constituye en el punto medular de la violencia y de la inseguridad? Bueno, el narcotráfico es uno de los elementos. Creo que ahí también hay otros elementos que el gobierno, lamentablemente, en el caso de Ecuador, no quiere mirar. Eso está ya el deterioro de las condiciones sociales de vida en el país. Tuvimos ya una crisis previo a la pandemia. La pandemia influyó mucho más en esto e hizo justamente que esto se aumente y fortalezca. Y eso lo vemos justamente en el aumento de temas de delincuencia común, en el aumento de la violencia que existe, todo tipo de violencia, no solamente la violencia criminal, en el aumento de la extorsión, pero también está en el nivel de la delincuencia organizada, cómo esto está influyendo, por ejemplo, en nuevas acciones como la colocación de elementos explosivos en ciertas partes, en ciertas ciudades, en Guayaquil, en Esmeraldas. También estamos viendo, por ejemplo, el aumento de extorsiones en locales comerciales que no permiten la libre comercialización, entre otras cosas que estamos viendo que confluyen justamente a esto, sin que el gobierno tenga una respuesta integral a lo que está sucediendo, sino simplemente en decir, existe ahora mayor control, mayor incautación. Claro que ha aumentado las incautaciones, pero las incautaciones aumentan porque hemos casi triplicado también la producción en los países productores y obviamente se está incautando más. Pero entonces, Carolina, si esto es así, ¿hasta dónde, por ejemplo, la respuesta del gobierno de la creación de una Secretaría para la Seguridad con la titularidad del señor Diego Ordóñez, que de seguridad no entiende absolutamente nada, por lo que yo vi en una entrevista en el Diario Expreso el fin de semana, es la respuesta más efectiva? Es decir, ¿la institucionalidad va a resolver este problema en el corto o mediano plazo? Lamentablemente eso simplemente es una muestra de que no ha existido una mirada clara desde el inicio, ¿no?, de la creación de esta Secretaría. ¿Por qué? Esta Secretaría existe por ley desde el 2009. Se creó con la Ley de Seguridad Pública del Estado, cuando se hizo una reforma institucional para pasar justamente de esa visión de seguridad nacional a una visión de seguridad integral, que se planteó también a nivel constitucional. La Ley de Seguridad Pública viene a instrumentalizar esa visión que se colocó en la Constitución del Ecuador en 2008. Entonces, a partir de eso ya existía esa institucionalidad, que era un organismo coordinador del sector seguridad, que es sumamente necesario. ¿Por qué? Por varios elementos. Porque tiene que coordinarse tanto lo que sucede a nivel de la política de defensa nacional como a nivel de la política de seguridad ciudadana,
también lo que está a partir del sistema de inteligencia y también de otros organismos que están dentro del sistema de seguridad pública del Estado. No solamente los órganos de seguridad, sino también a veces han participado los sectores de salud, educación, etcétera. Entonces, es ese organismo que ya estaba en el 2009, que lo desaparecieron en el 2017, por decreto se eliminaron todos los ministerios coordinadores y ahora nuevamente, después de 5 años, se los vuelven a reactivar. Hemos perdido 5 años de una institucionalidad que ya estaba ahí y que, como usted bien lo ha dicho, la persona que está asumiendo no tiene conocimiento en temas de seguridad. Pero entonces, si esa es la respuesta, ¿cree que efectivamente podrá haber algún grado de efectividad, de respuesta positiva para los próximos meses? A ver, lo único positivo que yo podría resaltar en eso es que si bien la persona que está asumiendo no es un actor que conoce de los temas, es un actor civil que al menos viene a romper un poco la dinámica que existía en la institucionalidad del sector seguridad. Teníamos un excomandante de la policía, un excomandante de Fuerzas Armadas, un coronel en servicio pasivo a cargo de inteligencia, entonces existía mucha rivalidad entre ellos por temas jerárquicos y sobre todo una disputa por generar mayor presencia, mayor protagonismo a nivel de presidente de la República, del sector. Incluso vimos durante las últimas semanas al secretario de inteligencia o al director de inteligencia en medios de comunicación, como si eso fuera algo cotidiano en el trabajo de ellos. No podríamos ver eso en ningún otro país. Entonces, creo que eso viene a romper esa figura. El actual secretario de Seguridad Pública dice que ya ha venido trabajando un plan de seguridad durante los últimos meses. Hay que ver qué tanto es eso. De lo que ha mostrado en las entrevistas, parece que no tiene una visión integral de lo que sucede, porque él insiste en que son 2 ejes, el eje de inteligencia y el eje de tecnología del Estado. Entonces, ¿cómo eso se articula desde una visión de seguridad integral? No lo entiendo, porque eso es un nivel dentro de lo que se debería articular, pero no es simplemente esos 2 ejes los cuales deberían concentrarse los esfuerzos. Pero Carolina, usted que conoce de cerca estos temas, ¿hasta qué punto todas estas reuniones que ha mantenido con el Consejo de Seguridad del Estado el presidente Guillermo Lasso se jactó incluso de que en los primeros 3 o 4 meses tuvo 8, 9, 10 reuniones con el Consejo de Seguridad? ¿De qué sirven? ¿Para qué están entonces? Lamentablemente hemos visto que esas reuniones no han tenido ningún efecto, ninguna instrumentalización. Simplemente y una prueba y muestra de eso fue la primera reunión que se dio el 24 de mayo. El 24 de mayo, en horas de la noche, recién posicionado el presidente, se reunió para conocer, entre comillas, la situación del país en temas de seguridad y sobre todo vinculado a temas de crimen organizado. Hemos visto que durante el último año, más de un año, casi 2, 3 meses, hemos batido récords en temas de homicidios. Vamos a cerrar el año a niveles superiores de países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Honduras, de Haití, efectivamente, y muy de cerca, por debajo, muy de cerca de países como México y Colombia, donde existe ya una extremada violencia histórica. Entonces, no sé hasta qué punto esas acciones, esos consejos que se pudieron haber mantenido durante mucho tiempo, durante permanentemente durante el año y medio, no se ha visto como resultado. Y como eso lo muestra, esta creación de esta secretaría dice que quiere instrumentalizar estas decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de acuerdo a la ley, cumple justamente el rol de secretario de este Consejo de Seguridad. Está bien, debería generar un espacio de articulación, de coordinación, de generar las políticas, los planes, que al mismo tiempo el ministro del Interior, Carrillo, ha dicho que ya lo está trabajando, que lo está desarrollando, pero no hemos visto ninguna concreción. Pero entonces, para ir finalizando este primer bloque, Carolina, si todo esto está así, ¿cuáles son las consecuencias directas para la sociedad en general, más allá de la violencia que ya es grave? Más de 1.500 muertos en el primer semestre, los sicariatos, los robos, los asaltos, etcétera. ¿Cuáles son los efectos para la sociedad en términos de seguridad? Y digo esto porque una de las partes que se obvia en el análisis es que también afecta a la producción, afecta, por ejemplo, a la estabilidad laboral. Hay gente que no quiere ir a trabajar o que si va a trabajar tiene que ir con lo mínimo para que no le roben. ¿Cómo se afecta a la sociedad? Bueno, el tema de seguridad es un tema transversal y obviamente, como usted bien lo ha dicho, eso no solamente es un tema que está focalizado en los temas de policía y Fuerzas Armadas, sino que afecta en general a toda la población, y lo vemos con los temas de la extorsión. La extorsión, las calificaciones que se han hecho por ciertos países a nivel internacional del nivel de riesgo que existe para viajar al Ecuador, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, mostrando que no se puede estar en zonas cercanas a Guayaquil o zonas cercanas a frontera, como por ejemplo la provincia de Esmeralda. Entonces tiene un impacto económico también en temas de turismo, que desmotiva que personas viajen al país. También desmotiva el tema de generar inversiones seguras en el país, porque ¿cómo genero una inversión segura si voy a tener justamente un escenario donde existe alta violencia,
alta delincuencia y que no existe tampoco una claridad sobre hacia dónde va caminando las acciones o respuestas por parte del gobierno. Entonces creo que son esos factores también que se tienen que tomar en cuenta para tomar una decisión y una política clara que aborde realmente los temas. Para hacer esta primera parte me falta una pregunta ahí clave y tiene que ver con el comportamiento del propio presidente. Parece que del tema no sabe, cada vez que sale patina, se resbala, es decir, dice, esta es la última vez, la mafia no la vamos a vencer. Es decir, hace una serie de planteamientos que no generan ni primero confianza en la gente y segundo, al mismo tiempo, a estos actores económicos, turísticos, productivos, etcétera, etcétera, les crea incertidumbre. Entonces, ¿cuál debería ser el discurso del presidente en ese escenario? Lamentablemente lo que hemos escuchado por parte del presidente en temas de seguridad ha sido un intento por politizar la visión de seguridad. Y lo vimos durante el proceso de movilizaciones que vivió, exactamente, que vivió el país. Entonces, por un lado, existían ciertos sectores que estaban tratando de dar respuestas políticas a los temas políticos que habían originado esta movilización. Y por otro lado, veíamos a un sector que insistía en dar el uso de la fuerza a temas políticos que pudieran haber sido gestionados a nivel político. Claro. Y el presidente tuvo ciertos pronunciamientos a nivel internacional buscando vincular financiamientos de organizaciones delictivas a las movilizaciones, deslegitimando o tratando de deslegitimar, ¿no es cierto?, o hacer de menos una movilización popular que venía no solamente pidiendo y reivindicando días antes de los sucesos de la movilización, sino ya durante algunos meses y que no había sido escuchada. Entonces ahí tenemos un problema de cómo se aborda estos temas de manera seria y simplemente lo que se está buscando es generar un espacio de politización del tema de seguridad. Claro. Hagamos una pausa y enseguida volvamos con Carolina Andrade a propósito de incluso el entorno en el que tiene que moverse la seguridad del Ecuador, tomando en cuenta lo que pasa en Colombia, con un nuevo mandatario, con Gustavo Petro al frente del Estado y también la política internacional de los propios Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Carolina Andrade, experta en temas de seguridad. Y le pregunto, Carolina, ¿cómo cambia el escenario de nuestra región, al menos en temas de narcotráfico, de combate incluso a estas mafias que no tienen fronteras, obviamente, con una presidencia como la de Gustavo Petro, tomando en cuenta el discurso que planteó él? Él incluso dijo, aquí hay que contar la seguridad no en el número de muertos, sino en el número de vidas. Claro, creo que hay un cambio de enfoque de cómo tiene que abordarse los temas de seguridad, no solamente con una presencia de policías y militares en los diferentes espacios o territorios, sino una presencia efectiva del Estado de manera integral, ¿no es cierto?, con desarrollo económico, desarrollo social, con atención de las necesidades inmediatas de la población. Pero claro, ahí también él planteó un tema fundamental que estaba diciendo, hemos implementado una acción, una política antidrogas que se ha visto fallida, claro, donde habló de un fracaso de esa política y no es la primera persona que lo habla y no es solamente la tendencia que podríamos pensar de la izquierda que está hablando sobre esto, sino al contrario, el expresidente Juan Manuel Santos, también con el expresidente Cardoso de Brasil, han hablado sobre esto a nivel de organismos internacionales globales, buscando generar un movimiento global que dé la vuelta un poco al juego y busque generar otras opciones de cómo aproximarse a la política de drogas. Y creo que ahí es importante ver cómo esto se debate, se piensa cuáles pueden ser los elementos que pueden generar mayor orientación, ¿no? Y hay una pregunta que más bien toca el orden geopolítico. ¿Hasta dónde Guillermo Lasso, hablando de los problemas del Ecuador, debe tener una cercanía mejor que la que tuvo con Iván Duque en estos temas? Porque parecería que eran amigos del alma, se encontraban a cada rato, pero en la práctica no concretaban nada. ¿Hasta dónde Guillermo Lasso puede ser el que proporcione la iniciativa o genere la iniciativa para que se establezcan relaciones de verdad para combatir el narcotráfico en Colombia como en Ecuador? Bueno, creo que no esperaría un liderazgo por parte del presidente Lasso. Ya se ha demostrado que no tiene liderazgo ni siquiera interno para asumir decisiones y posiciones para tomar acciones dentro del país, entonces mucho menos lo veo liderando un espacio a nivel regional. Creo que ahí lo importante va a ser cómo los países, ¿no es cierto?, como Colombia mismo, pueden generar un liderazgo de los temas de seguridad a nivel
nivel regional, incluso con Brasil, que veremos qué es lo que sucede durante los próximos meses, y otros países de la región, no solamente en los temas de narcotráfico, sino también de crimen organizado ambiental, que es lo que está pasando. Petro también ha manifestado que el tema de la Amazonía es un tema clave, estratégico, y ahí no solamente están presentes, ¿no es cierto?, temas ambientales tradicionales, sino también algunas organizaciones criminales que se vinculan con otros países, ¿no es cierto?, como Brasil u otros países donde están buscando también generar una extracción ilícita de ciertos recursos y eso colocarlo en mercados internacionales. Creo que en ese sentido Colombia es quien creería va a seguir liderando estos espacios de conversación. Hay que ver cuál va a ser la posición también de Ecuador. La presencia ya de Guillermo Lasso en la posición de Petro creo que es una muestra de que él va a tratar, Guillermo Lasso va a tratar de mantener, ¿no es cierto?, abiertos los canales de diálogo, de comunicación, pero muy poco lo veo liderando un espacio de articulación o de cooperación regional. Y ahí el rol de Estados Unidos, porque buena parte de los análisis y críticas que se hacen al gobierno de Guillermo Lasso tienen que ver que incluso la designación de un ministro como el del Interior pasa por la Embajada de los Estados Unidos. Todo lo que habla el señor Guillermo Lasso alrededor de los temas de seguridad dice, contamos con el apoyo de países tan importantes como Estados Unidos, España, Israel, etcétera, etcétera. Pero en la práctica Estados Unidos se pronuncia solamente cuando ve, por ejemplo, problemas de corrupción, los narcogenerales que quieren entrar a Estados Unidos y les quita la visa a más de 300 personas. Claro, creo que ahí hay que también insistir en que no es que se eliminaron las relaciones con este país durante los últimos años. Sí es verdad que ahora se está fortaleciendo y se está generando espacios, como lo planteado Guillermo Lasso, de que existen mayor cercanía, mayor cooperación, pero siempre existieron canales de comunicación y de intercambio de información, sobre todo la policía con la Dirección Antinarcóticos de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Claro, el ministro del Interior de aquel entonces, el señor José Serrano, fue premiado, reconocido, casi que alabado por la DEA mismo. Reconocieron el nivel de incautaciones que se habían generado justamente post salida de la base de Manta. Entonces, ahí es un tema de cómo se construyen esas relaciones. Se construyen relaciones bajo objetivos mutuos, no sobre imposiciones, sino objetivos mutuos que benefician a la seguridad del Ecuador, que la policía y Fuerzas Armadas se beneficien de un intercambio de conocimiento real, de capacitación, pero bajo los objetivos del Estado ecuatoriano. Ahora, lo que hemos estado viendo es justamente una presencia mayor de la cooperación internacional, sobre todo de Estados Unidos, en temas vinculados a transparencia y control de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, principalmente a nivel público, manifestando los temas de corrupción que estarían vinculados a ciertos militares y policías, y que lo hemos visto a nivel interno con lo que se generó en esta pirámide de captación de dinero, que también vinculó a altos mandos y que hasta ahora no se conoce cuáles fueron los resultados de las investigaciones. Entonces tenemos eso, tenemos vinculaciones también que se están viendo permanentemente de ciertos actores de Policía y Fuerzas Armadas con organizaciones criminales, pero poco se transparenta eso. Lo único que se dice es nosotros, la Policía y Fuerzas Armadas dicen, nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de control, de autodepuración, pero lo que estamos viendo en la realidad es que esos mecanismos no están funcionando. Y como muestra de eso es también que hemos visto que la Contraloría General del Estado también manifestó que se habían hecho unos exámenes especiales a los patrimonios de los generales. De hecho, una investigación de Radio Pichincha, de la cual se hizo recién eco este fin de semana el diario Universo, da cuenta de ello, es decir, generales que tienen fortunas por encima de los $2 millones en menos de un año, es decir, de un año para otro se incrementan notablemente sus fortunas. ¿Qué le dice esto al país, además de los propios policías y militares? ¿Hasta dónde lo que se comenta de la infiltración del narcotráfico en los altos mandos, en las cúpulas de los militares y de los policías puede ser cierto? Bueno, justamente creo que todos nos preguntamos por qué son tan eficientes en ciertos escenarios y por qué son tal vez menos eficientes en otros escenarios como el crimen organizado y la delincuencia organizada. Entonces, ahí y más las denuncias que se presentaron a nivel interno como a nivel internacional creo que generó justamente esa necesidad de transparentar esto y de generar un control a espacios donde normalmente no se genera ningún tipo de control o mecanismo de control. E incluso en ciertos momentos, y en este momento en particular donde existe, como decía, los mismos servicio pasivo bajo el mando político de toda la institución militar y policial, se generan hasta una especie ¿no es cierto?, de complicidad o de una especie también de disminución de eso. Se podría beneficiar de una disminución de los mecanismos de control. Entonces creo que eso es negativo para la democracia y lo que se necesita es transparentar esos procesos de control, de mirar cómo se generan, por ejemplo, las pruebas de confianza, los análisis económicos de los diferentes altos mandos, del mando
comando institucional de diferentes actores que están a cargo también de unidades especializadas de la policía y Fuerzas Armadas y tenerlo eso como una política permanente. No ahora que tenemos, ¿no es cierto?, denuncias de parte de los medios de comunicación, pero también de parte de otros organismos. De la misma embajada. Entonces, como denuncias coyunturales, pero no podemos simplemente actuar sobre la coyuntura, sino deberían haber mecanismos permanentes y que sean controlados por el propio Estado ecuatoriano, no que tengan que rendir cuenta a otros países en otros lados. Una de las cosas que más preocupa, y así en la primera parte le preguntaba del impacto que tiene en la sociedad, esto tiene que ver con que fluye mucho dinero sucio en el Ecuador, es decir, uno ve carros de alta gama, negocios que florecen en medio de una crisis. ¿Hasta dónde esta vinculación, este lavado de dinero está también influyendo en que de alguna manera se equilibre la situación económica de ciertos sectores que, utilizando estas vías, compensan lo que en el trabajo formal, en la producción real, no podrían alcanzarlo? Bueno, ese es uno de los temas más complicados, pero donde más debería el Estado invertir para generar capacidades humanas y tecnológicas, porque sobrepasa las capacidades actuales humanas y tecnológicas para procesar la información adecuada y generar alertas para mirar justamente los flujos financieros ilícitos. Claro. De acuerdo a algunos informes regionales, se estima más o menos que entre 2.100 millones a 5.400 millones anuales son producto de actividades delictivas. Y en Ecuador solamente. Y se lavarían más o menos entre 1.500 a 3.400 millones al año. Ahora, veamos el último caso que fue de conocimiento público justamente de el ex consejero, ahora ex consejero ad honorem del presidente de la República, vinculado a una supuesta red de asociación ilícita, donde se estaba ofertando el cargo de jefe de operaciones de aduana. Ese es un cargo sumamente clave, ¿no es cierto?, para controlar qué sale, qué entra, qué se controla, qué no se controla, o cuáles son cómo se controla en cuanto a volumen y a precio, y a lo que se estima dentro de los cargamentos. Entonces, este mismo informe hace una reseña sobre las discrepancias entre importaciones y exportaciones y cómo eso se usa muchas veces para ocultar recursos, para sacar dinero del país sin pagar impuestos, o sea, evadir impuestos, evasión de impuestos, pero también para lavar dinero y poder colocarlo en paraísos fiscales, ¿no es cierto?, y ocultar estos recursos, tanto delictivos como también parte de evasión tributaria. Entonces, ¿cuánto sumaría eso? Más o menos este informe calcula que esa discrepancia podría llegar a 2.500 millones al año en el Ecuador solamente. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, claro, están ofertando un cargo de jefe de operaciones de aduana de $3 millones y más o menos está generando una discrepancia entre operaciones y entre importaciones y exportaciones de 2.500 millones que pueden ser utilizados para diferentes actividades. Y esto no es un criterio personal, esto es una alerta que plantean los organismos que analizan flujos financieros ilícitos, lavado de dinero, y donde la UAF también con inteligencia tributaria y aduanera debería estar ya realizando informes y mirando. Menciona que no hay la capacidad, no hay los recursos ni el personal para aquello, entonces ¿cómo lo va a resolver? ¿Va a venir un organismo internacional? Claro, justamente, ¿qué va a pasar con eso? Esa es la incapacidad que tenemos como Estado de poder procesar esa información, porque existe tanta información que se produce permanentemente a nivel de comercio internacional, a nivel interno, a nivel tributario, que deberíamos estar en capacidad de cruzar esa información para levantar alertas y tomar acciones preventivas. Sin embargo, no existe esa capacidad y lo que se hace muchas veces es actuar sobre casos que son más mediatizados, que tienen una connotación política o que tienen algún objetivo específico, sin que sea realmente un caso que busque generar acciones reales de control dentro de estas actividades de flujos financieros ilícitos que están generando una afectación a la economía del país y también lavando recursos, ¿no es cierto?, producto de otras actividades ilícitas. Y tengo una última pregunta que podría dividirse en dos, pero le planteo de entrada. ¿Hasta dónde en todo esto que estamos hablando tiene un rol fundamental la justicia? Porque lo que vemos ahora es una politización de la justicia, el Consejo de la Judicatura se revela como un organismo politizado, jueces que se compran, jueces que actúan. ¿Hasta dónde en esta inseguridad la justicia está jugando un rol importante? Bueno, lamentablemente hemos visto que la justicia ha actuado sobre casos muy puntuales a nivel mediático y político. No observamos una justicia que esté generando acciones reales para fortalecer, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho, para generar realmente acciones que busquen aclarar lo que está sucediendo y generar sentencias transparentes y que realmente respondan al derecho. Lo hemos visto, son temas que se criticaron en el pasado, que se los siguen replicando en este momento y que lamentablemente no se ha visto un cambio en eso. Recientemente vimos, ¿no es cierto?, lo que generó en la Asamblea alrededor del juicio político del Consejo de la Judicatura, algunos pronunciamientos de ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, que no es nada menor, indicando que se generaban presiones por parte de diferentes actores. O sea, metían presos a personas porque no querían un escándalo de la prensa. Eso dijo un juez. Ajá. Entonces, lamentablemente, en ese escenario,
el que más se beneficia es el crimen organizado, el que más se beneficia son los verdaderos actores que están vinculados justamente a estas redes de flujos financieros ilícitos, que vemos que tienen una vinculación directa con el poder al más alto nivel del poder político actual. Entonces, no vemos que eso genere a mediano plazo un Estado que permita realmente construir bases sólidas para tener un Estado de Derecho que realmente responda a las necesidades de la gente y que realmente tenga una justicia real que responda a los hechos y no a las influencias o presiones políticas. Gracias, Carolina, muy amable por atender esta invitación. Tema complejo, pero bueno, fascinante también para el análisis en este sentido. Vamos a hacer entonces seguimiento a este asunto porque efectivamente el escenario que se abre para el Ecuador no es nada loable y sobre todo en la parte regional tendremos mucha expectativa de lo que pueda hacer Gustavo Petro desde Colombia, que es parte también del problema del Ecuador en cuanto a inseguridad y también en el narcotráfico. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.